Ok, entonces vamos a iniciar para ver nuestro tema que tenemos preparado el día de hoy. Y para esto vamos a ver un breve video que dura escaso un minuto más o menos. Pongan atención, por favor, y tomen nota. Me indican si se observa en pantalla, por favor. Sí, doctora. Ok, vamos a poner atención. El aprendizaje organizacional es clave para que las instituciones educativas se adapten y mejoren continuamente. Imagina un entorno donde cada miembro colabora, comparte conocimientos y se siente motivado a aprender y enseñar. Esto no solo fomenta una cultura de innovación, sino que también permite integrar nuevas tecnologías y métodos pedagógicos que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las condiciones necesarias para esto incluyen un liderazgo efectivo, un ambiente de aprendizaje dinámico y una cultura de evaluación constante. Cuando trabajamos juntos, identificamos áreas de mejora y respondemos a los cambios del entorno, fortaleciendo las habilidades del personal educativo. Así, creamos un ciclo de aprendizaje continuo que no solo beneficia a los estudiantes, sino que transforma a la institución en un espacio de crecimiento y adaptación constante. Ok, les comenté que era muy breve. ¿Y qué podemos decir al respecto sobre este video tan importante? Finalmente tenemos que trabajar de manera organizada, ¿no? De manera conjunta. Pero ¿qué más nos dice el video? ¿Qué más podemos aportar? No la escuchamos, maestra María Eugenia. Prenda su micrófono, por favor. Habla sobre un ciclo de aprendizaje continuo. Exacto. ¿Y eso cómo podemos, y esto cómo lo podemos observar dentro de la institución educativa donde laboramos, por ejemplo? Ese círculo de aprendizaje, que tiene que ser obviamente significativo para que nos deje a nosotros ese aprendizaje como tal, ¿no? ¿Desde qué manera podemos observar este aprendizaje en nuestro ámbito educativo? Cuando vamos, estamos trabajando y estamos, aprendiendo a trabajar diferente. Sabemos que los contenidos, bueno, en este caso los procesos de aprendizaje, pues van a ser lo que ya sabemos, pero ahora estamos cambiando las formas de cómo los alumnos deben aprender y también nosotros, bueno, esa es parte de nuestro aprendizaje, la nueva metodología que estamos empleando y también considero que es pues es la puesta en práctica, el aprendizaje y la adaptación que estamos haciendo de lo que ya sabemos a lo que ahora estamos proponiendo a los alumnos, porque hay que recordar que los alumnos ahora son, bueno, es la comunidad al centro, ¿verdad? Entonces Ujú. tenemos que basarnos en pues esta metodología que nos está proponiendo la nueva escuela mexicana. Y que de alguna manera tenemos que, bien dijo usted, que la comunidad al centro, ¿no? Y que finalmente esa parte de comunidad, ¿a qué nos referimos, no? Pues al alumno como tal. ¿Por qué? Porque él es el primero, ¿no? Que nos está dando nos está dando, o nos está ofertando, más bien dicho, esa mirada, a ese contexto, a esa comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros precisamente vayamos subsanando esas problemáticas que de alguna manera de aprendizaje tienen y que nosotros tenemos que subsanar con esos proyectos, con esas metodologías, con esos contenidos, con esos PDA.
¿sí? Para que ellos puedan transmitir ese conocimiento a esa comunidad, a ese contexto llamado comunidad. Y ese, volvemos a repetir, y ese contexto llamado comunidad es precisamente toda esta sociedad, donde ellos conviven, socializan. Ujú. Entonces, eso es muy importante. Vamos a iniciar con nuestra segunda unidad. Y nuestra segunda unidad nos dice el aprendizaje organizativo, sus implicaciones en el proceso de cambio y desarrollo de las instituciones educativas. Estamos hablando de ese aprendizaje organizativo, ¿no? ¿Qué implicaciones? ¿Cómo podemos nosotros realizar ese cambio y sobre todo llevarlo a esa institución educativa donde nosotros estamos laborando, que es muy, muy importante? Y obviamente nos dice que el cambio organizacional implica la introducción planificada de nuevas formas de operar dentro de una organización, junto con la incorporación o reorganización de recursos. Este proceso se complementa con el aprendizaje organizacional, que consiste en generar nuevos conocimientos y desarrollar habilidades en los actores educativos. ¿Quiénes son los actores educativos? ¿Quiénes forman esos actores educativos? ¿Quiénes son esos actores educativos dentro de nuestra institución? ¿Quiénes son maestros? Alumnos, padres de familia, los docentes, la parte administrativa, la parte directiva, incluso hasta los padres de familia. Exactamente. Todo el consejo escolar, ¿no? Y efectivamente, ese consejo escolar, ¿quién es? Padres de familia, alumnos, docentes, ¿no? Ese colectivo que nos está a nosotros permitiendo trabajar en esa institución educativa. Ujú. Entonces, estos son los actores educativos, definitivamente, ¿no? Nuestro consejo escolar, ¿no? Nuestro consejo técnico escolar. ¿Quiénes son esos? ¿Quién lleva o quiénes somos ese consejo técnico? Nosotros, docentes, administrativos, directores, ¿no? Y aunado a eso, también la comunidad, que son los padres de familia. Los alumnos obviamente no los podemos dejar a un lado. Ujú. Estos son los actores educativos. A medida que la institución adquiere experiencias, es fundamental formar el desarrollo continuo de las competencias de su personal. En cambio, el cambio organizacional ocurre cuando las instituciones atraviesan una transición significativa que afecta a la mayoría o a todos los compañeros. Este tipo de cambio tiene un impacto amplio, ya que repercute en la cultura, la infraestructura, la tecnología y los procesos internos de la organización. La capacidad de adaptarse a estos cambios es crucial para el crecimiento y la mejora constante de la educación, permitiéndole mantenerse competitiva y alineada con las nuevas exigencias del entorno. ¿Qué nos quiere decir con esto? Finalmente, que todo cambio, que todo cambio, obviamente, va a tener cosas positivas o va a tener cosas negativas, ¿no? Pero obviamente lo que nosotros queremos es de que cuando haya un cambio en una institución y sobre todo que sea organizacional, definitivamente por entrada tiene que ser el aprendizaje. Y entonces cuando nosotros modificamos esas formas, esa didáctica para nuestros alumnos, desde ahí estamos teniendo un cambio. Aquí tuvimos un cambio muy drástico, que fue la nueva escuela mexicana, ¿no? Porque nos dijo esa nueva escuela mexicana que teníamos que trabajar con esos proyectos, con esas metodologías, que anteriormente no lo hacíamos. Ajá, nosotros trabajábamos obviamente con ese aprendizaje clave. Y esos aprendizaje claves nos decían cómo íbamos teniendo esa secuencia didáctica con esos contenidos, con esos aprendizajes significativos. Pero nosotros desarrollábamos la clase. Nosotros
llegábamos al aula, impartíamos clase, pero ahora con la nueva escuela mexicana nos dice, primero, que el enfoque tiene que ser humanista, por un lado, y por otro, que la comunidad tiene que ir al centro. Y que aunado a eso, nosotros, si no encontramos un contenido en ese plan sintético, lo tenemos que modificar o lo tenemos que crear. ¿Mm? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que estar innovando. Y en el momento que nosotros innovamos, obviamente nuestras secuencias didácticas con nuestros proyectos y con nuestras metodologías, vamos haciendo un trabajo de innovación. Y entonces, obviamente, ese trabajo cambia. Y es un proceso que completa ese aprendizaje organizacional. Pero para eso nosotros nos tuvimos primero que capacitar o llegamos y de alguna manera implementamos al 100% esa nueva escuela mexicana. No, nos fueron capacitando poco a poco. Hay algunas escuelas que fueron piloto para esta nueva escuela mexicana. Estamos hablando de 2 años anteriores, que fueron pilotos. Ajá. Y que de alguna manera ellos, esas escuelas, esos maestros, nos dieron esa pauta para modificar y hacer esos ajustes que se necesitaban para implementar. Y ahora sí, con esa implementación y con esa reorganización, ¿qué pasó? Lo estamos llevando a cabo ahorita. Lo estamos implementando al 100%. Y ahorita estamos diciendo que sí funciona y que no, probablemente no pudiera estar funcionando, ¿no? Con esas, nosotros no podemos dejar de trabajar sin esas 4 metodologías. Y obviamente no podemos hacer a un lado a nuestro plan sintético, que es muy importante. Pero aunado a eso, ¿qué nos dice? Que para poder nosotros tener toda una gama de trabajo, tenemos primero que realizar nuestro plan analítico. Y entonces, ahí viene ese proceso de complementar esta nueva escuela mexicana con esa lectura de la realidad, de cómo nos encontramos, cómo estamos, qué problemáticas encontramos en nuestra comunidad, qué tenemos que subsanar, que eso es lo importante. Entonces, ahí viene esa capacidad de adaptarse a estos nuevos cambios, tener ese crecimiento y esa mejora constante para nuestros alumnos, para la educación en general. Y entonces, cuando nosotros mejoramos y estamos en ese constante proceso de cambio, volvemos a hablar de esas competencias y nos volvemos competitivos. ¿Sí me explico? Pero para eso tuvimos que hacer todo un proceso. Se escucha bonito ahorita, pero finalmente tenemos que hacer todo ese proceso como tal. Y eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ustedes, los que tienen 2, 3 años de servicio, pues apenas se están incorporando a esta nueva escuela mexicana, ¿no? Y que de alguna manera decíamos, pues es que la educación está padre, sí, está muy bien, pero tenemos que tener herramientas del cómo podemos implementar nuevas prácticas educativas, cómo llevar a cabo esa didáctica acorde a nuestros alumnos, con esos estilos de aprendizaje, con esas inteligencias múltiples, no olvidando esas teorías de Piaget, con esa parte del desarrollo de nuestros alumnos. Y los tenemos que tener a la mano. Y con esa taxonomía de Bloom, que es importante. Y que en cada secuencia didáctica, en cada planeación, nosotros tenemos que voltear a ver esa taxonomía de Bloom para ver qué verbos vamos a incorporar en esta planeación, en esta secuencia didáctica, en lo que nosotros queremos lograr con nuestros alumnos. Queremos que identifique, queremos que seleccione, queremos que analice, que reflexione, ¿qué queremos? Pero
partiendo de donde está situado nuestro alumno en su conocimiento, que eso es muy importante, ¿sí? Y nos dice que la noción del aprendizaje organizativo viene desde esas perspectivas en las instituciones educativas. La organización escolar influye significativamente en la calidad de la educación porque es un proceso continuo mediante el cual las organizaciones desarrollan mejoras y transfieren conocimientos y habilidades. Definitivamente, ¿no? Cuando es un proceso, pues debe de ser sistemático, ¿no? Si no, no es proceso. Si no, entonces no tenemos esos avances que nosotros queremos para ese conocimiento, ese aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, debe de ser definitivamente sistemático, ¿no? Los elementos clave de este concepto son creación de conocimiento, adaptación y cambio, mejora continua e innovación, donde se busca constantemente formas de optimizar el rendimiento y la eficacia. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que nosotros tenemos que optimizar tiempos, pero para poder nosotros optimizar tiempos tenemos que tener con mucha claridad y con precisión qué queremos desarrollar, qué queremos ver en el alumno, qué le queremos implementar, qué queremos que el alumno conozca como aprendizaje, como conocimiento. Pero para eso nos tiene que quedar claro a nosotros. Y para que nos quede claro a nosotros, tenemos que echarnos un clavadito a esa parte de conocimientos, de adaptación, de innovación. La clase pasada, si no mal recuerdo, yo les decía que ustedes, desde el momento que hacen su planeación, están innovando. ¿O no, maestras? Están innovando. ¿Por qué? Porque están buscando qué proyecto, cómo lo vamos a realizar, de qué manera, qué vamos a implementar aparte de lo que vienen en los libros, qué sugerimos. ¿Por qué? Porque esa es la parte en la cual nosotros tenemos que enriquecer nuestra planeación. No nada más con lo que nos dice el libro, sino qué más le puedo dar a mi alumno. ¿Qué investigué? ¿Qué leí? ¿En qué me capacité? ¿Qué más le puedo ofertar a mi alumno? ¿Un experimento? ¿Salir afuera del aula e implementar actividades innovadoras fuera de, que busquen, que vayan a los demás grupos y pregunten, que sondeen, que hagan entrevistas, que hagan encuestas, que entre ellos mismos puedan realizar eh, una presentación de todo lo que ya vimos? ¿Cómo sería nuestro cierre en cada uno de los proyectos? Que eso es muy importante. ¿Y cómo nosotros estamos haciendo ese cierre de proyectos? ¿Involucramos a los padres de familia? ¿Involucramos a las autoridades? ¿O nada más lo hacemos con los alumnos? Pero ¿cómo lo estamos implementando? Esa es la innovación. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar al aula. Y que el alumno no vea siempre lo mismo, lo tradicional, lo mismo de siempre. Pero para eso nosotros tenemos que mejorar, para poder transmitir ese conocimiento y que el alumno se lo apropie, que eso es lo importante, esa es nuestra finalidad, que el alumno se apropie de ese conocimiento, de ese aprendizaje. Pero para que se pueda apropiar de ese conocimiento, de ese aprendizaje, pues lo tiene que ser vívido, ¿no? ¿Sí va quedando claro, maestras? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna situación? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bueno, continuamos entonces. Y para ello, fíjense que nos dicen que la innovación, ¿cómo podemos hacer esa parte de la innovación
y la adaptabilidad. ¿De qué manera? ¿Cómo? Y dice que las instituciones educativas deben desarrollar estrategias de aprendizaje organizativo. ¿Qué nos está diciendo ahí? La escuela, que debe desarrollar ¿qué? Estrategias de aprendizaje, ¿no? Para anticiparse a los cambios sociales y no solo adaptarse a ellos. Esto implica la creación de herramientas y procesos que permitan generar nuevos conocimientos y mejorar el rendimiento de los alumnos. Nosotros como trabajadores y ellos como alumnos, ¿no? Tenemos que tener esa mejora, ese rendimiento, ¿no? Pero para eso tenemos que tener conocimiento, definitivamente. Si no leemos, si no investigamos, si no analizamos, si no comprendemos qué le vamos a dar al alumno, pues nos estamos quedando cortos. Entonces ni nosotros sabemos qué le vamos a dar al alumno. Entonces sí tenemos que saber, tenemos que investigar, tenemos que leer. Y nos habla de ese liderazgo transformacional, que nos dice que las instituciones educativas deben ser transformacional, promoviendo la reestructuración de la escuela para mejorar la satisfacción de los docentes y la productividad tanto de los docentes como de los estudiantes. Incentivarnos, tener ese liderazgo, porque nosotros somos líderes en nuestra aula, maestros, ¿o no? ¿No somos líderes en nuestras aulas? No motivamos, no incentivamos, no guiamos, no monitoreamos, no impartimos, no hacemos nada de eso. Sí, ¿no? Entonces, por consecuencia, tenemos que liderar nuestro grupo y de esa manera obtenemos resultados positivos. Por eso es transformacional, porque ese liderazgo lo estamos transformando, pero desde ese aprendizaje, desde ese conocimiento que nosotros queremos que el alumno sepa. Por eso nosotros lo vamos a guiar, lo vamos a monitorear, ¿sí? Para que precisamente ese liderazgo sea productivo y le llegue al docente, al alumno, definitivamente. Que eso es lo importante. Eso es lo que tendríamos que estar trabajando dentro del aula. Gestión del conocimiento. Es crucial para el aprendizaje organizativo. Las instituciones deben implementar sistemas que faciliten la creación, almacenamiento y transferencia de conocimientos para mejorar la eficacia y la efectividad organizacional. Eficacia, efectivo, eficiente, que el alumno sepa cómo realizar esta parte del conocimiento. ¿Para qué? Para que él pueda tener esa parte de memoria, ese aprendizaje significativo, que se le quede, porque estamos hablando de esa creación, de ese almacenamiento, de ese aprendizaje que él tiene que retener, que él lo tiene que apropiar, se tiene que apropiar de ese conocimiento, pero para ello depende mucho de nosotros. ¿Qué tanto le estamos ofertando ese aprendizaje al alumno? ¿De qué manera se lo estamos ofertando? ¿Cómo estamos llevando ese conocimiento con él? Hablamos de la cultura y clima organizacional. El aprendizaje organizativo está estrechamente relacionado con la cultura y el clima organizacional. ¿Qué hablamos de ese clima organizacional? ¿A qué se referirá ese clima organizacional, maestras? ¿Cómo podemos hablar de ese clima organizacional? ¿De qué manera impacta en nuestra institución? Yo creo que el clima de organización pues son los acuerdos que se establecen para que cada persona realice lo que le corresponde en tiempo y en forma
Sí, mucha razón, maestra. Ese clima organizacional definitivamente es esas relaciones interpersonales, ¿no? La comunicación, el estilo de liderazgo y las prácticas de cómo nosotros como docentes lo llevamos dentro de, pero para eso debe de haber buena comunicación, debe de haber buenas relaciones interpersonales, intrapersonales con los demás, ¿no? Para que haya un clima laboral favorable. Y para eso, cuando hay un clima positivo, por consecuencia, vamos a tener esa organización. ¿O ustedes no lo hacen cuando hacen eventos sociales o eventos cívicos? ¿No hay una organización? ¿No le dicen a tal persona te toca esto, a tal maestro le toca el otro, a tal maestro va a hacer esto? ¿No nos organizamos como tal? Y para eso, pues obviamente vemos esas habilidades de cada maestro, ¿no? Ah, él es bueno, tiene buena facilidad para comunicarse, tiene habilidad para llevar a cabo una organización o para llevar a cabo esa parte de transmitir ese conocimiento. Ah, el maestro es bueno para desarrollar juegos. Entonces a él lo voy a involucrar porque él es bueno para, porque ya desarrolló esas competencias, porque ya tiene esa habilidad, porque ya es competente. Entonces, por consecuencia, hay maestros que no les gusta hablar por micrófono. ¿No se han dado cuenta? ¿No han observado en su institución educativa que no les gusta hablar por teléfono? Tienen terror a hablar perdón, por teléfono, por micrófono. O sea, le dice, ¿sabe qué? Dirija unas palabras. No, 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 yo no, yo no. O maestro, participe por favor en el consejo técnico escolar. No, 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 yo no, yo no. O sea, tienen pavor a hablar en público. Obviamente a él yo no lo voy a poner como maestro de ceremonia, ¿están de acuerdo? Porque lo voy a enfrentar a una situación de frustración. Entonces, yo tengo que observar qué maestro es hábil para, qué maestro es competente para. Y de esa manera yo organizo, yo puntualizo actividades, estrategias, ¿sí? Y la toma de decisiones basadas en el aprendizaje. Las decisiones en la institución educativa deben basarse en el aprendizaje organizativo. Esto implica utilizar la experiencia y el conocimiento acumulado para tomar decisiones informadas que beneficien a toda la organización. Toma de decisiones. ¿Cuándo tomamos nosotros decisiones, maestros? ¿Cuándo tomamos decisiones, maestras? ¿En qué momento? ¿En qué momento podemos decir, sí, estoy de acuerdo por, no estoy de acuerdo por? O sea, en los consejos, una es en los consejos técnicos, ¿no? Cuando nos dicen vamos a trabajar en equipo y nos vamos a poner todos los azules, todos los rosas, todos los amarillos, todos los verdes, ¿no? Y ya nos ponen a trabajar. Y con base a ese trabajo van a leer, van a hacer una diapositiva o van a poner en el rotafolio y ahí están describiendo, ¿no? Lo que tenemos que realizar. Ahí tomamos decisiones. ¿Sabes qué? Vamos a poner que falta comunicación efectiva y afectiva en la comunidad escolar. Ah, pero también vamos a poner que el director es líder. Existe ese liderazgo porque motiva, incentiva, ¿sí? No es jefe, no ordena, no manda, no señala. ¿Sí me explico? Pues ahí estamos tomando decisiones. ¿Qué tanto hemos observado dentro de nuestra institución educativa desde lo organizacional para nosotros poder hacer ese juicio de valor?
qué sí está bien y qué no está bien. ¿Sí me explico? Pero obviamente es basado en el aprendizaje, definitivamente, ¿no? Y aquí viene todas las experiencias, los conocimientos que nosotros pudimos estar adquiriendo durante nuestros años de servicio. Ah, que me tocó tercer año y ahora me tocó primero. ¿Qué puedo yo aportar de lo que aprendí con mis alumnos de tercero, ahora con mis alumnos de primero? ¿No? Para empezar, no es igual la población. Sin embargo, sí podemos adecuar actividades. ¿Sí? Que eso es lo importante. Toma de decisión. ¿En qué momento ustedes tienen esa toma de decisión, maestras? ¿En qué momento ustedes fortalecen esa toma de decisión? ¿Cómo lo llevan a la práctica? ¿En qué momento lo ponen en práctica? ¿Cómo lo ponen ustedes en práctica, maestras? Yo creo que desde el momento en que nos paramos en el aula y decimos, mi grupo es tercero B y por consecuencia yo voy a decidir y voy a tomar decisiones en el sentido de que a los alumnos no los voy a sentar una fila de niños, una fila de niñas, una fila de... No, los alumnos se van a sentar con quien ellos quieran, con su mejor amiguito. ¿Sí me explico? Esa es una toma de decisión de mi aula. Yo voy a decir o voy a tomar la decisión de, mis alumnos van a desayunar 15 minutitos antes de salir al recreo, para que cuando salgan al recreo se dediquen a jugar. ¿Por qué? Porque hay dos necesidades fundamentales ahí con nuestros alumnos. Una, comer y la otra, jugar, divertirse, gritar, cantar, corretearse. Y entonces, cuando nosotros les damos esa media hora de recreo a nuestros alumnos y tienen que jugar y comer, ni a una ni a otra le ponen atención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi toma de decisión es que 15 minutitos o 10 minutitos antes de que toquen el timbre para salir al recreo, yo les voy a dar oportunidad de que desayunen dentro del salón de clases. Pero es mi decisión, es mi toma de decisión para que mis alumnos tengan la oportunidad en esa media hora de recreo que jueguen, que griten, se correteen, que vayan al sanitario. ¿Sí me explico? Y cuando nosotros saciamos esas dos necesidades de nuestros alumnos, ¿cómo creen que entren sus alumnos al salón de clases después del recreo? ¿Cómo creen que entren después del del recreo a su salón de clases? Cuando ya les dieron la oportunidad de comer previamente y posteriormente ya les dieron la oportunidad de jugar, de divertirse, de recrearse. ¿Cómo creen que entren sus alumnos después de la hora del recreo a su salón? ¿Cómo creen, maestras? Contentos, Contentos, ¿qué más? Ya cansados. entran menos hiperactivos, ya como que ya gastaron energía, y entran como más disponibles para la actividad, porque por lo regular cuando, sobre todo en primer grado, Ujú. regresan del recreo, no corrieron lo suficiente, no jugaron lo suficiente o no comieron ni siquiera bien, regresan a querer comer en el salón o regresan a querer seguir jugando. Tarda como alrededor de 15 minutos, calmarlos para que ya puedan recibir ahora sí que la actividad o la exposición. Exactamente. Entonces, ya los alumnos de alguna manera dicen, entran contentos, sí, porque satisfacieron esas dos necesidades, por un lado. Y por otro lado, dice la maestra Ana Cecilia, entran menos hiperactivos, ¿no? Entonces, desde ese momento, nosotros ya nos estamos dando cuenta que existen cambios fundamentales en nuestro alumno. Y entonces,
Si nosotros observamos cambios importantes, positivos en el alumno, porque entra, deja su lonchera, se sienta, pone atención, está realizando las actividades que tenemos asignadas posterior al recreo, eso significa que entonces nuestra toma de decisión fue positiva y por consecuencia, pues la voy a seguir aplicando, ¿no? Porque me está dando resultados. Así como nos dicen que tenemos esa parte eh, de ser autónomos de manera profesional, en el sentido de tener esa autonomía curricular en tomar decisiones de qué contenidos puedo seleccionar, qué contenidos puedo adquirir o qué contenidos voy a elegir para mis alumnos, autonomía profesional. Nadie me está diciendo, no, tienes que trabajar con esto y eso. No, autonomía, yo decido. De la misma manera, sí tenemos autonomía para decidir si le doy 10 minutos antes y pruébenlo, maestras. Las invito a que lo prueben desde mañana. Prueben, apliquen esta dinámica de llegar a su salón de clases, trabajamos y 10 minutitos antes del receso, díganle, cerramos libretas, hacemos a un ladito la actividad y sacamos lunch. Hasta los alumnos van a quedar así como que, ¿qué onda con la maestra? Sacamos lunch y nos ponemos a comer. Los alumnos están cómodos sentados, ¿no? Comiendo su lunch. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros también queremos es que, pues también cuando nosotros comemos, porque siempre nos han dicho que el recreo es para quién, para los alumnos, no para nosotros. Sin embargo, pues también comemos, ¿estamos de acuerdo? En nuestros recesos también nosotros comemos, aunque estamos vigilando, pero llevamos ahí el topper, llevamos la torta, llevamos el sándwich, ¿no? Y ahí estamos vigilando al alumno. Entonces, ¿qué pasa con eso? También a nosotros nos gusta comer cómodos, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros le decimos a los alumnos, saquen su lunch, pues yo también tengo derecho a sacar mi lunch y a comérmelo, ¿no? Entonces, comemos todos, sentados, sin estar que ya me tiró que ya pasó tal compañerito corriendo y ya me tiró mi torta, que ya me tiró mi jugo, que ya me tiró mi agua, ¿sí me explico? Y ya en el momento que tocan la chicharra, todos los niños gritan por naturaleza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues hoy ustedes van a decir, ok, terminamos de comer, guardamos nuestros toppers y colocamos la lonchera en su lugar y salimos a jugar. Y entonces los niños van a tener 30 minutos para jugar. Nunca se les es suficiente, ¿no? Pero ya por lo menos descargaron toda esa parte de trabajo que ya traía, ¿no? Y ya jugaron y ya se divirtieron. Entonces llegan, obviamente, sí, al salón. Maestra, vengo cansada, maestra, vengo bien acalorado, ¿no? Y voy a tomar agua. Y pues es válido, ¿por qué? Porque pues nosotros constantemente estamos también tomando agua. Entonces, sí me explico por qué tan importante nuestras tomas de decisiones, pero para beneficio, obviamente, ¿no? Que eso es lo importante, maestras. El aprendizaje organizativo en la teoría de cambio institucional, desarrollo organizativo, mejora de la escuela y gestión basada en la reestructuración escolar. Las teorías de cambio institucional son enfoques que buscan explicar cómo y por qué las instituciones cambian a lo largo del tiempo. Principales teorías. ¿Por qué cambian? Pues porque obviamente cada 6 años viene esa reforma educativa, ¿no? Y por consecuencia, cada 6 años tenemos nuevas formas de trabajo, nuevas formas de poder enseñarle al alumno ese aprendizaje, ese conocimiento. La teoría del cambio gradual distribucional, esta teoría propone que el cambio institucional ocurra de manera gradual y continua y se centra en la agencia. El poder y la ambigüedad dentro de la institución es una gran o es una de las teorías más desarrolladas para el estudio
del cambio institucional y es particularmente útil para analizar problemas de desempeño institución en democracias jóvenes. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuestras formas de trabajar pues es de manera gradual. Por eso existen las fases. La fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5, la fase 6, primaria baja, primaria alta, porque es de manera gradual el aprendizaje. Los contenidos son los mismos. Ustedes han observado que los contenidos son los mismos, pero los PDA son los que se modifican porque van de manera gradual. Para primer año son unos, para segundo año los PDA son otros, van de manera gradual. Por eso es gradualidad, porque para sexto ya los alumnos tuvieron que haber aprendido lo de primero, lo de segundo, ya tuvieron que haber desarrollado todas esas competencias para llegar a sexto grado y tener ese perfil de egreso o estar trabajando con ese perfil de egreso que debe de tener un alumno hasta concluir su secundaria, porque se supone que en nivel preescolar ya lo trabajaron, ese primer filtro de ese perfil de egreso. Y ahora como primaria nos corresponde ir desarrollando e ir aumentando ese perfil para que el alumno sea competente. Y para cuando vaya a la secundaria, ese perfil de egreso ya lo tenga mayormente desarrollado. Entonces, es de manera gradual. La teoría de la elección racional. Esta teoría surge que las instituciones cambian como resultado de las decisiones racionales de los individuos que buscan maximizar sus beneficios. Los cambios ocurren cuando los actores encuentran nuevas formas de alcanzar sus objetivos de manera eficiente, eficaz, eficiente. Pero para que ellos puedan llegar a esa eficiencia, tuvieron que haber desarrollado, tuvieron que haber tenido ese proceso, tuvieron que haber tenido esa sistematización del trabajo continuo que nosotros les damos. Si no, entonces no hay continuidad, si no, por eso no hay sistematización, por eso no existe esa gradualidad, que eso es muy importante. Y para eso llegamos a ser eficientes, eficaces, competentes. La teoría del isomorfismo institucional, según esta teoría, las organizaciones dentro de un mismo campo tienden a valorarse similares entre sí, debido a presiones externas e internas. Este proceso de isomorfismo puede ser coercitivo por leyes y regularizaciones, imitación de otras organizaciones o normativo, influencia de normas y valores profesionales. ¿Qué pasa con esta parte? Que nosotros en algún momento vamos copiando, ¿no? O estábamos copiando, ¿no? Esos planes y programas de otros países y los queremos implementar aquí, en México, cuando infraestructura, cuando las mismas necesidades del alumno no era el mismo, ¿no? Y por eso fracasábamos, porque esa parte, pues no la llegaban a entender, que nosotros, pues no tenemos las mismas condiciones que otros países, que hay alumnos o que hay niños que no van a la escuela, o que van un día sí y un día no, porque tienen que trabajar, porque le tienen que ayudar a sus padres a trabajar, porque tienen que llevar la economía, el sustento para que alcance. Entonces, desde ahí estamos en desventaja con otros países, porque la prioridad de otros países es la educación, es que todos los alumnos vayan a la escuela. Y aquí la prioridad de nuestro México es que tenemos que comer algo.
es la necesidad fisiológica. ¿Sí me explico? Entonces no estamos en el mismo nivel, no estamos en el mismo tenor. Por eso esos programas que implementaron fueron un rotundo fracaso, porque fueron desarrollados y hechos desde otra mirada, desde otra perspectiva, que no era precisamente la de nuestra población. Teoría del institucionalismo histórico. Esta teoría se enfoca en cómo las instituciones se desarrollan y cambian a lo largo del tiempo, considerando tanto los eventos históricos como las decisiones pasadas que han moldeado su evolución. El cambio institucional es visto como un proceso influenciado por la trayectoria histórica y las contingencias. Ujú. ¿Cuáles fueron esa contingencia? Pues vámonos al 2019, ¿no? Esa parte donde nos tuvimos que concentrar dentro de nuestras casas, ¿no? Cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Que tuvimos que estar en casa, que no teníamos que salir, que estamos en contingencia y que de alguna manera, pues esa parte de la educación, ustedes lo vivieron, algunos de ustedes estaban todavía estudiando. No, yo creo que la maestra Ana Cecilia, sí, probablemente usted estaba estudiando en ese entonces, ¿no? Está sumamente jovencita. Entonces, maestra, ¿cómo vivió esa experiencia también? Que eso es muy importante. Y cómo fueron, ¿no? No sé si realmente pudo llevar a cabo esas prácticas, profesionales, ¿no? En una institución educativa, ¿cómo fue? ¿O se anularon? ¿No? Bueno, yo estaba estudiando, iba a pasar a cuarto grado en la normal. Yo estudié en la normal rural General Emiliano Zapata, que está en Amilcingo, en Morelos. Y como las comunidades pues son rurales alrededor de la normal, será muy difícil llevar a cabo la educación a distancia con los alumnos, porque yo estaba practicando pero a distancia. Ah, ok. Entonces no se conectaban o se llegaba a acuerdos de solamente una vez a la semana conectarse por Google Meet, Ajá, y en una papelería que estaba cerca de la escuela se dejaban como fotocopias ajá. y ya iban los alumnos por ellas y ya nada más como que se explicaba ese día en Zoom o en Meet lo que se tenía que hacer o cómo se iban a hacer los ejercicios, pero pues era muy complicado. Así llevé mis prácticas. Igual así realicé mi tesis con mi asesora desde distancia y la tesis fue enfocada a la educación a distancia. Exactamente, y fue complicado, ¿no? Y entonces ahora bien, y de repente llegan y te dicen, pues este es tu grupo, ups, ¿cómo le hago, no? Si todo estuvo en la computadora, si yo nada más dejaba las copias en la papelería y ya los chicos iban por ellas, ¿no? Entonces fue una revolución, ¿sí me explico? Pero ante esa contingencia estamos apenas saliendo ¿no? Después de 4 años, en el 2019, después de 4 años, seguimos teniendo ese rezago educativo. ¿Sí me explico? ¿Y por qué? Pues porque no teníamos las formas, no teníamos los medios, porque muchos padres de familia con trabajo se tenían un celular y ese celular se lo tenían que dividir entre varios alumnos, entre varios hijos, perdón, y por consecuencia no se podía llevar a cabo una clase formal, o entraba uno o entraba el otro, ¿no? A la clase. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo estamos? Y que no podemos compararnos con otros, no podemos compararnos con otros, tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero eso que tenemos es lo valioso, es lo más valioso que podemos tener, que es la herramienta fundamental, es el alumno, es el ser humano que estamos formando. Entonces no podemos jugar con la educación, no podemos decir, ay, hoy sí trabajo y mañana no, no, porque de por sí ya venimos con un atraso, con un rezago, y aunado a eso, nosotros también seguimos con ese atraso, pues
Entonces, ¿en dónde queda esa profesionalización de nosotros, ¿no? Que eso es muy importante. Principios de aprendizaje organizativo. Estos beneficios contribuyen a crear un entorno educativo más dinámico y eficiente y es capaz de responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes y la sociedad. Generación y difusión de conocimientos. La organización deben incentivar la creación de nuevos conocimientos y asegurar que éste se comparte y se utilice eficazmente dentro de la institución. Cultura de aprendizaje permanente. Es crucial fomentar una cultura donde el aprendizaje continuo sea valorado y apoyado, incluyendo la disposición para aprender de los errores y experiencias pasadas. Capacidad de adaptación y flexibilidad. Las organizaciones deben ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno y ser flexible en su enfoque y estrategia. Colaboración y trabajo en equipo. El aprendizaje organizativo se fortalece cuando los miembros de la organización colaboran y trabajan en equipo, compartiendo conocimientos y experiencias, definitivamente. Liderazgo que promueve el aprendizaje. Los líderes deben aprobar o promover el aprendizaje organizativo, creando un ambiente que incentive la innovación y la mejora continua. Y la evaluación y retroalimentación constante. Es esencial contar con sistemas de evaluación y retroalimentación que permitan a la organización medir su progreso y hacer los ajustes necesarios para mejorar. Definitivamente. Entonces, estos son los principios de aprendizaje organizativo. ¿Cómo lo tenemos que llevar a la práctica dentro de la institución educativa, dentro de mi aula, dependiendo qué cargo desempeñe yo como docente, como directivo, como subdirector, como administrativo? ¿Sí me explico? Eso es lo importante. Voy a incentivar, voy a organizar, ujú, voy a adaptar, voy a trabajar en equipo, voy a trabajar colaborativamente, voy a compartir conocimientos, experiencias. Pero también tengo que hacer una evaluación y para llevar esa evaluación tengo que tener una retroalimentación para que esto me ayude a ser mejor cada día. De eso se trata la retroalimentación, que nos digan cuáles son nuestras debilidades. Eso también es bueno, que nos digan, falta esto, falta otro, falta implementar. Y de esa manera nosotros vamos a crecer de manera profesional. Y lo vamos a llevar a la práctica, pues obviamente modificando, ¿no? Con nuestros alumnos en nuestra aula. Las vinculaciones entre aprendizaje individual y organizativo, diferencias y similitudes. Definitivamente el aprendizaje individual se refiere al proceso mediante el cual una persona adquiere conocimientos, habilidades, competencias a través de la experiencia, la educación y la práctica. Esto es individual. Mi aprendizaje, cómo yo aprendo, cómo lo llevo, cómo yo me apropio de ese aprendizaje, cómo yo puedo utilizarlo, cómo puedo yo llevar ese análisis a esa reflexión, cómo lo voy a impartir, cómo se lo voy a transmitir a mis alumnos. Las vinculaciones entre el aprendizaje individual y organizativo se dan a través de varios mecanismos y procesos que permiten que el conocimiento adquirido por los individuos se transfiera y se utilice a nivel organizativo. Sí. Ok, yo aprendizaje individual, yo, ¿qué conocimientos tengo? ¿Qué yo he aprendido? ¿Cómo lo puedo aportar? Se los puedo comentar? ¿Cómo se los puedo decir a mis alumnos, a mis otros compañeros? ¿Para qué? Para que de esa manera vayamos trabajando de la misma forma. Pero obviamente yo lo tengo que compartir. De lo individual, me voy a lo grupal.
¿Cómo se lo hago extensivo a mis compañeros? ¿Cómo se los presento? ¿Cómo se los proyecto? ¿Cómo les vendo ese trabajo individual que yo he hecho y que me ha funcionado para que ellos también lo pongan en práctica, ¿no? Eso es muy importante. Las vinculaciones entre las vinculaciones entre el aprendizaje individual y organizativo se dan a través de varios mecanismos y procesos que permiten que el conocimiento adquirido por los individuos se transfiere y se utilice a nivel organizativo, a través de reuniones, talleres, plataformas de colaboración, facilitando el acceso y la reutilización de la información por parte de otros miembros de la organización. Esto permite que el aprendizaje individual se difunda y se convierta en un recurso organizativo, con el cual las organizaciones que incentivan la formación y el desarrollo personal ayuden a que el aprendizaje individual se integre en la práctica diaria y en la estrategia organizativa, que es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Yo, individuo, de manera individual, como persona, cómo estoy aprendiendo, cómo estoy llevando a cabo ese conocimiento y cómo se los transfiero a mis alumnos y cómo le digo a mis compañeros que pueden aplicar esta estrategia, esta técnica, esta actividad. Esto permite implementar sistemas de gestión del conocimiento que capture, almacene y distribuya el conocimiento individual en donde los empleados más experimentados heredan sus conocimientos y habilidades a otros, facilitando el aprendizaje mediante la mentoría o coaching en la colaboración en proyectos y equipos de trabajo mixtos, ayudando a identificar áreas de mejora y a compartir mejores prácticas. Por lo tanto, estas vinculaciones aseguran que el conocimiento se convierte en un recurso valioso para toda la organización, mejorando sus capacidades de adaptación y su competitividad. Eso es muy importante. Pero para eso, pues nosotros tenemos que implementar, ¿no? Tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque nos dicen que nosotros somos asesores, apoyamos, orientamos, monitoreamos. Somos los que tenemos ese conocimiento. Entonces no podemos decir, no sé, porque se supone que nosotros somos los capacitadores, ¿no? Y aquí nos habla sobre esas diferencias y similitudes. Escala, el aprendizaje individual ocurre a nivel personal, mientras que el aprendizaje organizativo se da a nivel colectivo. ¿Y cómo es ese proceso continuo? Ambos tipos de aprendizaje son procesos continuos que requieren tiempo y esfuerzo, definitivamente, ¿no? Los objetivos. El aprendizaje individual busca el desarrollo personal y profesional del individuo, mientras que el aprendizaje organizativo tiene como objetivo mejorar la eficiencia y competitividad de la organización. Métodos. El aprendizaje individual puede incluir estudios formales, autoaprendizaje y experiencias prácticas, mientras que el aprendizaje organizativo se basa en la implementación de políticas, procedimientos y prácticas que faciliten el intercambio de conocimientos. Definitivamente, ¿no? Intercambio, actividades, estrategias que van a permitir que los demás avancen. Es esa parte de adaptabilidad, y esas son las diferencias y las similitudes, es un proceso continuo, ¿no? Ambos tipos de aprendizajes son procesos continuos que requieren tiempo y esfuerzo, definitivamente. Y todos, adaptabilidad, tanto el aprendizaje individual como el organizativo, son esenciales para la adaptabilidad y el éxito en el entorno cambiante. Ujú. Adapto, modifico, cambio. Y la interdependencia. El aprendizaje individual puede contribuir al aprendizaje organizativo y viceversa. Los individuos que aprenden y crecen pueden aportar nuevas ideas y enfoques a la organización, mientras que una cultura organizativa de aprendizaje puede apoyar y fomentar el desarrollo individual.
¿no? Interdependencia, solo, pero voy creciendo. Ujú. Para poder posteriormente apoyar, ayudar, desarrollar, fomentar. Ujú. Educativas, los agentes de cambio en la institución. ¿Cómo sería esa parte? Los agentes de cambio en las instituciones educativas son aquellos individuos, grupos o factores que impulsan y facilitan la transformación y mejora dentro del entorno educativo. Entre ellos se encuentran los líderes educativos, los estudiantes, los padres y los tutores, la comunidad, los políticos y legisladores, los investigadores y académicos y la tecnología y medios de enseñanza y aprendizaje. Esos son los agentes de cambio que nosotros vamos a tener para mejorar. Y obviamente desde lo educativo hasta lo político, ¿no? ¿Por qué? Porque es esencial. Y esto es un todo, porque estudiantes, padres de familia, comunidad, investigadores, académicos, ¿no? Todos ellos nos llevan a esa parte de enseñanza-aprendizaje. Esos son los agentes de cambios de las instituciones. ¿Por qué políticos y legisladores? Porque desde ellos nos permiten, ¿no? Tener una escuela, tener una infraestructura, tener la economía, y de ahí se va en cascada todo lo demás, ¿no? ¿Alguna duda, maestras? Pregunten, por favor, o todo les quedó claro. Pregunten, pregunten, por favor. Maestros, pregunten. Que finalmente estos agentes de cambio en las instituciones, de alguna manera, pues nos hacen crecer, ¿no? Como personas, como profesionales. ¿Por qué? Porque es un todo. Porque desde el momento en que los padres o la comunidad en general está dentro de esta institución educativa, nos permite modificar, cambiar. Maestra Ana Cecilia. Doctora, yo tengo una duda respecto a la actividad. Preguntarle, creo que este tema, o mejor dicho, este tema es sobre la tarea que está pendiente, ¿verdad? Para el 23 de mayo. No. La tarea que es para el 23 de mayo es de la sesión pasada. Esta es la unidad 2. De la sesión pasada es la unidad 1. ¿Sí me explico? Ah, La sí, sí, unidad. perdón. Ujú. ¿Sí queda claro, maestra Ana Cecilia? Sí, doctora. Vamos por unidades. Ajá, Dígame. sí, sí, vamos por unidades. Exacto. Entonces, esa tarea que está pendiente, que es una presentación, yo tengo la duda si la vamos a exponer o no, o solamente es subirla. Es subirla, porque no nos da tiempo, porque si ustedes, su, su modalidad en la cual ustedes están estudiando la maestría es online completamente. Entonces nada más son asesorías, ¿sí me explico? Entonces por eso nada más tenemos hora y media de trabajo con ustedes. Por eso nosotros nos vamos rapidito. Veo toda la unidad para que ustedes puedan realizar las actividades que pide la unidad. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, la clase anterior vimos lo que fue la unidad 1 y entonces desglosé toda la unidad 1 para que ustedes pudieran realizar las dos actividades que pide de la unidad 1, que eso es lo que se tiene que entregar para el 23, si no mal recuerdo, para el 23 de abril, perdón, de mayo, que es para el viernes. ¿Sí está bien? Y entonces, ahorita que estamos viendo, ahorita ya vimos la unidad 2. Y en la unidad 2 es el examen
es un examen, me parece, y contestar unas preguntas o realizar, no recuerdo muy bien de la unidad 2, nada más recuerdo que es el examen y no recuerdo qué otra actividad, Es pero son un dos, video. un video, pero también viene otra actividad, Mm, son 2 actividades. Pues nada más tenemos habilitada en la plataforma para el 30 lo Es de esta, el examen de el 5 examen. preguntas y el video. No sé Son si, esas, sí, ajá, son esas 2 actividades y ya la tengo habilitada, ¿por qué? Porque obviamente yo tengo que checar la unidad 1 para que ustedes puedan contestar el examen y puedan realizar lo del video, ¿sí me explico? Entonces vamos por unidades. Yo no puedo decirles, ¿saben qué? No me dio tiempo, para la próxima clase vemos lo que continúa para la unidad 2. No, yo en esta hora y media tengo que ver la unidad que nos corresponde. Por ejemplo, ahorita que nos conectamos, vimos la unidad 2, el viernes no nos conectamos porque esta es la clase, por eso yo ya habilité la plataforma para que ustedes puedan desarrollar hasta el 30 de mayo la unidad 2. ¿Sí me explico? Ahorita hasta el 23 de mayo está habilitada para que ustedes trabajen la unidad 1. Y ahora hasta la siguiente semana, ustedes van a tener hasta la siguiente semana para trabajar las actividades de la unidad 2. ¿Sí me explico? Y así sucesivamente. Para la próxima clase, que es el 30 de mayo, que vamos a ver la unidad 3, ese día yo habilito la plataforma para que ustedes puedan realizar las 2 actividades que nos pide la unidad 3. ¿Sí me explico? Entonces, vamos por unidades, vamos por unidades. ¿Sí resolví su duda, maestra Ana Cecilia? Sí, doctora, muchas gracias. Y Ok, tengo otra duda respecto al foro. Dice que tenemos que comentar a nuestros compañeros. No menciona el número. ¿Hay algún número o es libre? es libre, o sea, conforme, de acuerdo a los comentarios que sus compañeros van subiendo, usted puede retroalimentar. Recuerden que es retroalimentación. Ajá. Entonces, ustedes comentan, estoy de acuerdo si pueden ustedes citar, pues citan, ¿no? Estoy de acuerdo con tu opinión porque de acuerdo a lo que observamos o lo que leímos o lo que checamos en el módulo 1, se dice que, ¿sí me explico? Y su comentario. Ajá. Y ya de esa manera vamos retroalimentando el foro, pero sí tiene que haber esa participación. Yo tengo que observar esa participación de cada uno de ustedes para yo poder darles el puntaje que menciona en cada una de las actividades. Porque si ustedes no tienen ese puntaje, obviamente la plataforma no jala el puntaje y por consecuencia ustedes no pudieran estar teniendo un puntaje alto para pasar la materia. ¿Sí me explico? O sea, ustedes tienen que cumplir con los requisitos que pide cada una de las actividades para que ustedes puedan tener ese puntaje de cada una de las actividades. ¿Sí me explico? También eso es muy importante. Si ustedes no realizan en tiempo y forma las actividades y se cierra plataforma y ustedes no realizaron la actividad, ya perdieron ese puntaje, maestras, ¿eh? Porque ya no se habilita la plataforma. O sea, en el momento que yo la habilito, pongo fecha en el momento que le estoy habilitando y la fecha límite para que ustedes puedan realizar sus actividades. Posterior, si ustedes, ay, se me olvidó el 23 yo tenía que realizar las actividades de la unidad 1 y no lo hice, ay, el 24 lo hago, ya no se puede, porque la plataforma se cierra el 23, que es la fecha que yo puse como límite para que ustedes realizaran las actividades. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estoy dejando prácticamente una semana para que ustedes realicen las actividades. Nosotros tenemos clase los viernes y yo estoy dejando la plataforma hasta el siguiente viernes para que ustedes puedan realizar las actividades. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes no realizan las actividades en tiempo y en forma y se cierra plataforma,
Maestras, de verdad, con mucha pena, pero plataforma se cierra y yo, como docente, no puedo hacer nada para habilitar la plataforma. ¿Sí me explico? Entonces, eso sí quiero que les quede claro. Si ustedes no hacen las actividades en tiempo y forma y se cierra plataforma, ustedes ya perdieron ese puntaje. ¿Sí me explico? Por ejemplo, para la unidad 1 son 15 puntos. Para la unidad 2 son 15 puntos. Para la unidad 3 son 25 puntos. Para la unidad 4 son 15 puntos y para la unidad 5 son 30 puntos. En total son sus 100 puntos. ¿Qué significa 100 puntos que tienen su 10? Pero si ustedes dejan perder un puntaje, va obviamente restando su calificación. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes tienen que tener su 100%. Pero si no suben, bueno, más bien dicho, o no realizan la actividad que viene en el módulo, pues están perdiendo su puntaje. ¿Sí me explico, maestras? Y vamos teniendo, sí, esa parte de entendimiento en cuanto ustedes van a obtener su calificación, no va a haber examen, no va a haber trabajo final, son las actividades que ya están precargadas en los módulos. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, maestras? Maestros, maestro Baruch, ¿no tiene ninguna duda? ¿Todo bien entonces? Por el Yo, momento todo doctora. bien. Ok. Nadie entonces. Yo, doctora. Dígame, maestra María Eugenia. Ya me perdí algunos detalles ahorita de la presentación. Es que está haciendo mucho calor y no, Perdón, no le entendí. quería preguntarle si esta presentación nos las puede compartir. No, no tienen que poner atención en clase, no puedo compartir presentaciones, por eso es hora y media, maestras. Es hora y media de clase para asesorías, y ustedes tienen que estar al 100% en clase. No puedo, no puedo compartir presentaciones, ¿sí? Sí, sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, maestros? Y pues bueno, los maestros que no se conectan, pues ya en automático ellos buscarán las formas para que puedan ver la clase sin ningún problema. Y pues bueno, entonces si no tenemos ninguna duda, si no tenemos ninguna situación, de mi parte sería todo y nos vemos el próximo viernes 30 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, maestros? Ok, Sí, doctora. bueno, ok. Fue un gusto, fue un placer trabajar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por atención, por atender la clase y estoy para servirles. Cualquier cosa, pues bueno, me pueden mandar un mensajito a mi WhatsApp personal sin ningún problema y pues estoy para servirles. Pero acuérdense que en plataforma si no puedo habilitar nada, ¿sale? Posterior a la fecha que ya se tiene otorgada para que ustedes realicen sus actividades. Ujú. Bueno, pues es un gusto, es un placer, soy para servirles y pues ustedes pueden ir abandonando la sesión. Yo cierro la sesión al 10 para las 8. Entonces, si ustedes gustan abandonar la sala sin ningún problema, yo todavía me espero. Bonita noche. Muchas gracias. De Es nada, hasta igualmente, hasta luego. luego. Hasta luego, bye bye. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.